Hola, ¿qué tal? Este es el tercer video de la serie Construyendo un servidor web con Ruby. En el video anterior, básicamente llegamos a lo que sería el esqueleto de un servidor en Ruby, un servidor web. En este caso, bueno, fue utilizando la clase TCP server y escuchando directamente la información que nos recibe, en este caso, el servidor web y procesando. El proceso fue muy sencillo, fue simplemente leer todos los datos que nos mandaban. Configuramos una respuesta de acuerdo al estándar de HTTP y la mandamos de regreso hacia el cliente. En la pantalla aquí abajo vemos al servidor, abajo del lado izquierdo vemos el servidor y vemos la información, en este caso que recibimos desde el cliente, y del lado derecho vemos lo que el cliente mandó o solicitó, en este caso al servidor, y la respuesta que obtuvo. Hasta aquí todo perfecto. Obviamente lo que queremos es empezar a trabajar sobre esta base inicial para construir un servidor que tenga obviamente más características a simplemente responder con eh, pues una respuesta fija, como lo estamos haciendo ahorita. Entonces, para poder llegar a eso, lo que vamos a necesitar es realizar un poco de refactorización. Y esta refactorización lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a crear algunas clases y vamos a mover información a ellas, o código, mejor dicho. Lo primero que vamos a hacer es vamos a crear una clase que se va a llamar request. Esta clase lo que va a hacer por nosotros es que va a, de alguna manera, reemplazar esta parte que tenemos aquí de código. Es decir, esta clase se va a encargar de leer la información que está recibiendo desde el cliente y se va a encargar de interpretarla y de ponerla de una manera mucho más amigable o accesible para nosotros. Eh, Vamos haciendo nuestra clase. Lo primero que voy a hacer va a ser crear un initializer, un constructor en este caso que va a recibir una variable que se va a llamar sesión. Esta variable sesión es precisamente la que tenemos aquí, que es la que nos da la información del socket que está abierto, en este caso de nuestro servidor web. Y lo que vamos a hacer es de alguna manera leer la misma información que estamos leyendo y que estamos publicando o imprimiendo en la pantalla cada vez que tenemos un nuevo request. Lo que vamos a hacer es que voy a crear un array que le vamos a llamar metadata, donde vamos a guardar toda la información que estamos recibiendo. Vamos a replicar el mismo ciclo que tenemos aquí. De hecho, lo voy a cortar y me lo voy a llevar acá a la parte de arriba. Vamos a formatearlo. Y ya que tenemos esto, en lugar de imprimirlo hacia la pantalla, lo que vamos a hacer es a nuestro array le vamos a ir agregando cada una de cada uno de los datos que estamos en este caso recibiendo por parte de la conexión del socket. Entonces aquí lo vamos a leer y lo vamos a mandar simplemente al array. Lo que podemos hacer en este caso, simplemente para ir probando, podemos hacer un standard error.puts y imprimimos lo que sea que tenga nuestro array de metadata. Ok, y ahora del lado del servidor o en el segmento donde está el servidor, lo que vamos a tener que hacer es simplemente eh, vamos a crear nuestra variable request, vamos a decirle que queremos una nueva instancia de esa clase y le pasamos sesión. Con esto realmente el cambio ahorita no va a ser tan grande, va a ser de alguna manera mínimo, pero vamos revisando exactamente qué es lo que sucede cuando creamos esta clase. Hasta aquí, como les mencioné, no hay mucha diferencia en el caso de cómo funciona nuestro servidor. Simplemente movimos la parte de interpretar lo que nos están solicitando
a una clase especializada. Obviamente, aquí podemos hacer un poquito más de trabajo. Eh, Algo que podemos hacer es, eh, queremos saber, por ejemplo, cuál es el path y cuál es el verbo. El path es lo que viene después del dominio. Este, Nos piden a misitio.com diagonal usuarios. Por ejemplo, en este caso, diagonal usuarios es el path. Si nos piden raíz diagonal, ese sería nuestro path. Entonces queremos tener también el verbo. Lo que voy a hacer es que voy a agregar aquí unos readers o propiedades, attribute reader. Le voy a decir que queremos uno para el verbo y otro para el path. En este caso, entonces lo que voy a hacer en lugar de imprimir la información, vamos haciendo que esto se construya a través de un método que le vamos a llamar build resource. Este método build resource va a recibir una de las líneas que nosotros de texto que estamos leyendo de las solicitudes del cliente y que estamos guardando el metadata, pero yo sé o sabemos, de acuerdo a la especificación de HTTP, que la primera línea es la que tiene el verbo y es la que tiene el path. Entonces, vamos a leer esa primera línea de nuestro arreglo. Entonces, aquí ya lo tenemos y vamos a hacer un método. En este caso va a ser un método privado y vamos a definir build resource y aquí vamos a llamarle la variable line y esta variable line lo único que va a hacer va a hacer un split, tanto el verbo como el path y otros datos más que vienen en esa primera línea, todos están separados por un espacio, pero sabemos, de acuerdo a la especificación, que en la primera línea, o mejor dicho, la primera palabra que aparece ahí es el verbo, la segunda palabra que aparece o el segundo texto es path y luego después viene más información que no nos interesa, por eso voy a utilizar el guión bajo. Y lo que estamos haciendo aquí es utilizar eh, la opción de Ruby para hacer una deconstrucción. Por ejemplo, con split y espacio, lo que estamos haciendo es esa línea de texto quiero dividirla por todos los espacios que estén dentro de la línea de texto. Y esto nos regresa un arreglo y de ese arreglo con esta sintaxis como está de esta manera lo que le estamos diciendo es el primer elemento de ese arreglo quiero que lo guardes dentro de la variable verb, el segundo elemento de ese arreglo quiero que lo guardes dentro de la variable path y el resto no me interesa, el resto lo puedes desechar, que es básicamente lo que estamos haciendo aquí. De esta manera nosotros ya podemos aquí, por ejemplo, standard error, puts, y podemos imprimir cuál es el verbo y cuál es el path que nos están pidiendo. Esto quiere decir que ya nuestra clase request puede tener esa información. Cuando yo creé este attribute reader es básicamente una propiedad de lectura que esta es una especie como de macro en C, en donde esto crea una propiedad para poder leer el contenido de la variable de instancia. Las variables que tienen arroba son variables de instancia. Y con Attribute Reader le digo que quiero una propiedad para poder leer esa variable de instancia en verb y para poder leer esa variable de instancia path. Y esas propiedades son las que estoy utilizando aquí para imprimir la información. Lo que voy a hacer va a ser guardar esto. Vamos a terminar nuestro servidor. Vamos a hacer una nueva llamada y vemos aquí que estamos imprimiendo el path junto con, en este caso, el core string que viene, de qué fue lo que extrajimos de los metadatos que estamos leyendo o de los datos que estamos leyendo a partir de nuestra conexión. Ok, pero hay más información que nos interesa en este caso obtener.
Esa información, por ejemplo, son los headers. Vamos a construir otro método que se llame build headers. Y este build headers lo que va a recibir como eh, parámetro va a ser metadata. Metadata. Este build header, vamos a definir el método aquí, también en la parte privada. Build headers, este va a recibir varias líneas porque ya estamos recibiendo todo el resto del array de los datos que capturamos del cliente, y lo que queremos hacer es convertirlo a un header o leer cada una de las líneas y convertirlas al header correspondiente. En este caso voy a declarar aquí una variable local y le vamos a decir lines map. Con map lo que hacemos es que vamos a recorrer cada uno de los elementos que están dentro de este arreglo, que son las líneas, y esas líneas les vamos a hacer un split porque sabemos que el header viene de esta manera. En la parte izquierda viene el nombre del header, luego viene dos puntos, un espacio y viene el valor del header. Con esto lo que estamos haciendo es básicamente tener un arreglo de arreglos. Vamos a tener un arreglo de arreglos. Para convertir ese arreglo de arreglos a un hash, que es algo que a nosotros nos interesaría, ahora sí voy a crear una variable de instancia. Lo que voy a hacer es decirle headers.toH. Esto me va a convertir ese arreglo de arreglos a un hash. ¿Cómo se va a ver ese hash? Ahorita se los muestro. Pero antes necesitamos agregar aquí un attribute reader para headers, que va a ser otra vez, es una propiedad que nos va a permitir leer el dato de la variable de instancia. Y lo que podemos hacer aquí es que ya tenemos el header, podemos decirle para cada header, aquí va a ser un par, en este caso, en donde va a tener el header y va a tener un valor. Esta es la manera en cómo está guardada dentro de nuestro header. Entonces aquí podemos decirle standard error puts y podemos, en este caso la vamos a imprimir tal y como, eh, tal y como nos llega, o muy parecido a como nos llega originalmente, pero la ventaja es que nosotros ya tenemos los headers separados o divididos por llaves. Es decir, es mucho más sencillo poder identificarlos si yo necesito obtener el valor de un header en particular. Por ejemplo, ahorita voy a imprimir esto y aquí en la parte de abajo vemos que aparecieron todos los headers que nos mandó, en este caso, el cliente. Eh, Obviamente esto no es muy diferente a lo que estábamos imprimiendo anteriormente, pero anteriormente simplemente leíamos el dato, la línea de texto así como venía y simplemente la imprimíamos. Ahorita la imprimimos de una manera muy similar, pero los datos ya están estructurados. ¿Eso que me permite a mí hacer? Por ejemplo, yo puedo decirle, dame el standard error, quiero saber que si tenemos un header que sea, por ejemplo, headers, un header que se llame host y quiero imprimir nada más ese header en particular. Por ejemplo, puedo venir y comentar esta parte. Terminamos nuestro servidor, lo iniciamos nuevamente, lo ejecuto y vemos que aquí me está imprimiendo únicamente el valor de host. Entonces yo ya puedo acceder de manera individual a cada uno de los diferentes headers. Si queremos ver cómo quedó esta información estructurada, podemos hacer un puts a los headers como tal, y lo que va a suceder es que nos va a imprimir un hash, en donde aquí ya vemos que la información otra vez está estructurada. Tenemos host, tenemos user agent, asset encoding, asset y connection, que son los headers que estamos leyendo. Entonces, este pequeño trabajo fue simplemente para poder darle estructura a la información de nuestros headers. Otra cosa que podemos recibir a través de la llamada de un cliente eh, son datos. Por ejemplo, cuando hacemos un post,
tenemos un formulario y presionamos el botón de crear o el botón de actualizar, hacemos un post, un put o un patch de acuerdo a los diferentes verbos, y esto implica que la información del formulario va añadida como datos hacia nuestra solicitud de HTTP. Entonces al inicio viene una línea que viene el verbo, el path, query strings, después vienen una serie de líneas que son los headers, viene una línea en blanco y en la parte de abajo viene los datos. Ahorita vamos a escribir otro, otro método que se va a llamar read data, y este read data va a recibir el objeto de sesión porque necesitamos extraer los datos. Entonces, read data, aquí le vamos a decir que estamos teniendo el objeto de sesión y lo que vamos a hacer es leer uno de los headers que ya tenemos. De hecho, sí, ya lo tenemos aquí. Vamos a leer uno de los headers que ya tenemos. Necesitamos saber cuánta es la longitud de los datos que el cliente nos mandó. Entonces vamos a leer un header y ese header tiene eh, existe un header que se llama length, content length. Lo convertimos a entero y ponemos un if aquí, if data length es mayor a 0, entonces queremos hacer algo. Y en este caso ese algo va a ser data igual a session read y le vamos a decir data length. Lo que estamos diciendo es que queremos leer a partir, bueno, en el socket que tenemos, que es el que es session, queremos leer el contenido por cierta longitud de datos. Y esa longitud de datos es donde está la información, en este caso, que el cliente nos estaría mandando. Y de hecho lo ponemos en una variable instancia. Eso quiere decir que tenemos que venir aquí arriba y agregar data. Ok. Teniendo esta información, por ejemplo, esto que nosotros estamos imprimiendo aquí, ya no lo podemos extraer de nuestro inicializador y podemos hacer que esto se imprima aquí en el cuerpo de nuestro loop que está leyendo datos a través del socket. Y dado que tenemos ya acceso a información estructurada, es decir, convertimos una cadena de texto en algo que tiene pues una estructura o un formato, podemos decirle, ¿sabes qué? Request.headers. Esto, request.ver.patch.headers, pues sería la información que estamos leyendo a través de las instancias, de las variables de instancia que tenemos en nuestra clase y que estamos accediendo a través de ATTR Reader o Attribute Reader que nos crea la propiedad para poder leer esa información. Entonces aquí vamos a decirle que este es el data. No sé qué es lo que vaya a traer ahorita, pero en teoría nuestro objeto de request ya tiene toda esa información y pues esto hace que sea mucho más sencillo el poder acceder a la información que estamos recibiendo desde el cliente en el caso de que necesitamos más adelante empezar a refactorizar otras cosas, ¿no? Entonces, nuestro objeto request ya tiene toda la información, en este caso de la solicitud, y es el primero de los refactors que vamos a hacer. Obviamente los videos pretendo que no sean muy largos. Entonces, para este tercer video, nuestro trabajo fue hacer el refactor de request. Aquí lo tenemos y vemos cómo lo podemos utilizar para poder leer información estructurada. En el siguiente video lo que vamos a hacer es crear una clase o refactorizar esto para tener una clase que se llame response y que esa clase sea la responsable de
enviar, en este caso, respuestas hacia el cliente. Entonces, por hoy, esto es suficiente. No agregamos una nueva funcionalidad como tal, pero sí hicimos una reorganización de nuestro código que nos va a permitir trabajar de una manera mucho más sencilla conforme vayamos avanzando en la construcción de nuestro servidor web. Muchas gracias y hasta la próxima.